Bien, ya hemos visto entonces la clase pasada que la función seno, ¿sí?, tenía parámetros o valores que al ir multiplicándolas o sumándolos había una modificación en el gráfico, ¿no? Por ejemplo, acá podemos, no sé, variar el valor de C, el valor de D, ¿sí?, que hacía desplazamientos, ya sean de amplitud, ¿sí?, ya sea del período de la función, ¿sí?, un desplazamiento vertical en la función, o bien un desplazamiento horizontal, considerando si era positivo o negativo, iba hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Bien, esto claramente trabajando con todos los valores A, B, C y D. Pero ahora, hoy lo que vamos a hacer es trabajar con un ejemplo, ¿sí?, donde esté la función seno multiplicada por no y afectada por algunos valores, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es fusionar esos valores, ¿no? Es decir, la clase pasada lo que hicimos fue verla, pero primero viendo lo que es el valor de A, de la amplitud, el valor de B, del período, el valor de C, del ángulo de fase, y el valor de D, del desplazamiento vertical. O sea, todo por separado lo vimos. Bueno, ahora lo vamos a presentar ya todo junto y ver intercalando el análisis gráfico con el análisis, digamos, escrito, ¿sí?, de cómo se hace el análisis de una función seno analítico. ¿Mm? Lo que vamos a hacer primero es, entonces, empezar a trabajar con esta función, ¿sí?, ir viendo cuáles son sus partes y recordando un poquitito eso. Lo que tengo acá graficado ya en las líneas punteadas es la función seno original, ¿sí?, esta que está acá, que es la que ustedes ya conocen, ¿sí?, es la que sabemos que tiene un inicio en 0 y un final en 2π. Eso considerando siempre un dominio, un periodo, ¿sí?, de 0 a 2π. Además, lo que podríamos observar de estas funciones es que tiene un máximo, ¿sí?, en el 1, correspondiéndose a pi sobre 2 sobre el eje x, y un mínimo en menos 1, ¿sí?, correspondiéndose a 3 medios de pi en el eje x. En eso estamos de acuerdo, ¿sí? Además, consideremos también que esta función, como cualquier función, tiene ceros o lo que llamamos raíces, ¿sí?, que eran los cortes con el eje X. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en el 0 hay obviamente un 0 o una raíz, ¿sí? Si seguimos el gráfico, en pi también hay un corte con el eje X. Si sigo el gráfico, en 2π también. Y obviamente que si yo tomo al dominio como todos los números reales, ¿sí?, es decir, como la función periódica, ¿sí?, e infinita, va a tener infinita cantidad de ceros, ¿sí?, al igual que la cantidad de mínimos o de máximos. Bien, la función seno además habíamos dicho que, en este caso la función original, digamos, oscilaba entre -1 y 1, ¿sí? Es decir, estaba atrapada entre lo que es el valor de su mínimo y el valor de su máximo. Por lo tanto, eso se traducía en lo que era la imagen de la función, ¿sí?, que la poníamos entre corchetes porque incluía a esos extremos. Por lo tanto, consideremos a la imagen como -1 y 1, entre -1 y 1, y el dominio como todos los números reales, por ahora, ¿sí? Eso por el hecho de que haya ángulos negativos, positivos, además que sean infinitos, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces a analizar esta función, ¿sí?, por ahora desde el gráfico, ¿sí?, e ir apuntando un poquito cuáles eran sus elementos. Y vamos a empezar con la amplitud, ¿sí? Siempre tengo que empezar mirando el número que está multiplicando delante a esa función seno. En este caso es 2. Bueno, ustedes
Saben entonces que la amplitud lo que hacía era estirar, ¿sí? O achatar el gráfico considerando el valor que haya adelante, ¿no? Por ejemplo, en esta función, lo que vamos a ir haciendo es escribiendo la función con el valor correspondiente, ¿no? O sea, el valor que voy a analizar, que en este caso va a ser el 2. 2 por seno de x. Ese 2 era la amplitud. Y fíjense que siempre comparándola con la función base, ¿sí? La función original, lo que pasa es que la modificación, la única modificación que se hace es la de los puntos del máximo y la del punto del mínimo. ¿Sí? Fíjense que ustedes que pasa del 1 a lo que es el 2, ¿m? Y el menos 1 al menos 2. De ahí es de donde nosotros podemos decir que la función se estira acá, ¿sí? Y además, en una primera instancia y más matemático, cambia la imagen, ¿no? La imagen ahora es de menos 2 a 2, digamos que oscila entre menos 2 y 2. En cuanto al inicio y al final, si ustedes miran, no hubo cambios, ¿sí? Ni tampoco hubo cambios en los ceros o las raíces, ¿no? Fíjense, siguen siendo lo mismos. Así que solamente ese 2, ¿sí? Modificó, estiró la gráfica y cambió la imagen. Hasta ahí vamos viendo gráficamente esto. Bien, como segundo parámetro aparecía el valor de b, ¿sí? La diferencia con lo que hicimos antes nosotros es que vamos a seguir teniendo en cuenta el valor de a, ¿eh? No es que ahora a vale 1, no, sigue siendo 2. Así que vamos a hacer un nuevo gráfico, ¿sí? Que considere ahora el valor de la amplitud, como lo vemos ahí, y el valor de b. Ahí está, ¿sí? Es ese gráfico verde que aparece acá. Bien, vamos a analizar un poquitito qué ocurrió ahí. Si ustedes se fijan en el gráfico original, ¿sí? La función tiene un inicio en 0, un final en 2pi. Habíamos dicho que era un periodo y ese periodo era de 2pi. Ahora, la función, ¿sí? La función verde, si ustedes se fijan, hace un gráfico normal, digamos, de la función seno, pero lo hace de 0, se va hacia arriba, tiene el máximo, baja, raíz, mínimo y final. Pero ahora termina en pi. ¿Eso qué significa? Significa que el periodo de la función se cambió, se modificó, ¿sí? Y en lugar de ser de 2pi, que era este grande, este que está acá, de 0 a 2pi, ahora se redujo a pi, ¿sí? Es decir, que se acható, se aplanó un poquitito el gráfico. Por lo tanto, cambió el periodo. Si esto lo traducimos analíticamente, que después lo vamos a ver bien, con la fórmula que nosotros, si recordamos, había una fórmula que era 2pi sobre b, y si en este caso b vale 2, tengo que entender que 2pi sobre 2 me da un pi. Por lo tanto, el periodo es de un pi, ¿sí? O sea que el pedacito de la función empieza en 0 y termina en pi. Y ahí hago un gráfico. Perfecto. Además, obviamente, ¿qué ocurre? Cambia el lugar, sí, fíjense, ya no era pi sobre 2 el máximo, ahora está cambiando, ¿sí? Y también pasaría lo mismo con el mínimo, ¿sí? Entonces ya empiezan a modificarse las cosas. Además, considerando la amplitud de hace un rato, sigue siendo la misma, ¿no? Eso sí que no varió. Menos 2 a 2. Bien. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿sí? Cuando aparece menos pi, ¿sí? Y acá empieza lo más lindo, que es el ángulo de fase. El ángulo de fase, ustedes recuerden que corría al gráfico para la izquierda o para la derecha, era este. Fíjense, hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí?
teniendo en cuenta si era positivo o si era negativo. Habíamos dicho que si era positivo, lo corría hacia la izquierda, ¿sí? Es decir, si va para allá, va hacia izquierda. Si es negativo, va hacia la derecha, ¿sí? Ahora, en este caso, como es negativo, si ustedes se fijan es menos pi, va a tener que correrse hacia la derecha, ¿sí? Hacia el lado de los positivos. Vamos a ver qué ocurre efectivamente y hacia dónde se corrió, ¿no? Entonces, vamos a seguir teniendo en cuenta los valores de la amplitud, del periodo y además vamos a poner menos pi y hay un corrimiento del gráfico. Vamos a analizar ese corrimiento porque está como medio espelotado todo esto, pero bueno, vamos a verlo. Bien, el verde era el anterior, ¿sí? Fíjense, era este que iba de 0 a 2pi, perdón, a pi, ¿sí? De 0 a 2pi era el otro. De 0 a pi, ¿sí? Y ahí listo. Hermoso, divino. Ahora, si ustedes se fijan, ¿sí? En el rojo es este, ¿sí? El inicio ahora es en pi sobre 2, ¿sí? Porque recuerden que es un corrimiento hacia la derecha, ¿sí? No puedo considerar este porque era hacia la derecha. Por lo tanto, el inicio es en pi sobre 2. Y ahí hace el gráfico, ¿no? El hermoso y tierno gráfico pasa por ahí como 0, mínimo, bla, 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 y final, ¿sí? El final ahora es en 3 medios de pi. O sea, tiene un inicio en pi sobre 2 y un final en 3 medios de pi. Ahora, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? O sea, si tenía menos pi acá, ¿por qué no voy a menos pi y listo? Bueno, obviamente tiene que ver con un análisis analítico también, ¿sí? No es toda la vida, no es gráfica, así que vamos a ver de qué se trata esta parte analítica para encontrar el inicio y el final. ¿Cómo sacamos entonces analíticamente que el inicio de la función seno nos había dado pi sobre 2, ¿sí? Y que el final nos había dado 3 medios de pi, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es considerar, ¿sí? Que la función original del seno tiene un inicio en 0 y tiene un final en 2pi. Eso ocurría porque el periodo de la original era de 0 a 2pi. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Lo que ahora nosotros queremos, ¿sí? Es que la función, ¿sí? Inicie en otro lado, que no sea 0, porque obviamente al tener un corrimiento, ¿sí? Lo va a modificar y lo mismo va a pasar con el final. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la partecita que está dentro del paréntesis como el argumento, ¿sí? Y vamos a plantear dos ecuaciones para poder encontrar cuál es el inicio y cuál es el final. Para el inicio lo que vamos a hacer es igualar ese argumento a 0. Justamente ¿por qué? Porque inicia en 0 la original. Y para el final lo que vamos a hacer es igualar a ese argumento, pero en lugar de a 0, a 2pi. Eso también considerando el final de la original. Bien, en el primer caso entonces hacemos 2x es igual a el menos pi pasa como pi y x me queda igual a pi sobre 2 o medio pi, como ustedes quieran decirlo. Entonces, este es el nuevo inicio, ¿sí? Y ahí apareció porque venía lo de pi sobre 2. Y en el otro caso, también despejando lo que es x, va a ser 2x es igual a 2pi más pi. Y en este caso me va a dar 2x es igual a 3 medios. Acá 3pi y ahora me quedan 3 medios de pi. ¿Sí? Pasando ese 2 dividiendo, me queda 3 medios de pi.
y ese va a ser lo que sería el nuevo final. Esto es de cómo se saca analíticamente, ¿sí? Bien, entonces, luego de ver por qué el inicio es en pi sobre 2 y por qué el final es en 3 medios de pi, yo acá los marqué como inicio 2 y final 2 para diferenciarlos desde el primero de todos, que era el de la función seno original, hasta el final 1, que era también de la misma función. Ahora, lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos la función ya verde, sí, la que tenemos ahí, vamos a trabajar con el último parámetro, que es menos 1. Este menos 1, ¿sí? Hasta ahora nosotros solamente usamos A, B y C, los parámetros que están acá, ¿sí? Que tienen que ver con esta función, ¿sí? Entonces, perdón, esa función. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agregarle a esa función, ¿sí? Lo que sería el menos 1. Entonces vamos a escribirlo nuevamente como i igual a 2 seno de 2x menos pi menos 1. Y ahí tenemos entonces la otra función, ¿sí? Que es esta función, que sería la función última, digamos la última función porque integra todos los parámetros, ¿sí? Y fíjense que lo único que modifica a esa función con respecto a lo que es la función anterior, ¿sí? Es primero, obviamente, el tema de los máximos de los mínimos, ¿sí? Si se dan cuenta, está modificando y está modificando la imagen claramente, ¿no? Porque en la función de la amplitud iba de menos 2 a 2, pero si ustedes se fijan acá, la última función de todas está desde menos 3 ¿m? Y va hasta el 1. O sea que modificó a la imagen. No nos podemos quedar con la imagen anterior. Además, si ustedes se fijan, obviamente el máximo ahora es 1, el mínimo ahora es menos 3 y obviamente que cambiaron los lugares en donde están esos máximos y esos mínimos, ¿sí? Eh, Obviamente el inicio lo que hace es, ¿sí? Correr una unidad hacia abajo, el punto de inicio que habíamos dejado en pi sobre 2, sigue manteniéndose en pi sobre 2 del eje X, pero va a bajar una unidad que sería esta que está acá. Por eso la gráfica se corre la imagen, ¿sí? Y lo mismo pasa con el final, ¿no? El final también está en el mismo lugar de X, pero está bajando, ¿sí? Una unidad. Por lo tanto, el gráfico se conserva, ¿sí? Es decir, conserva las proporciones en el sentido de que no se alarga, ni se vuelve a achatar, ni nada por el estilo, que es lo que logra el periodo, ¿sí? Y el ángulo de fase. Pero lo que hay que considerar es que cada uno de los puntitos se van corriendo una unidad hacia abajo. ¿Por qué? Porque dice menos 1. Si esto hubiese dicho más 1, entonces obviamente se van a correr cada uno de los puntitos, pero una unidad hacia arriba. De esa manera podemos obtener la última función de todas, que es esta. Voy a tapar la otra, ¿sí? Y para que vean que la función final de todas es esta, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con esta función que tenemos ahí? La función que tenemos ahí, que si ustedes se fijan es totalmente diferente a la original, o sea, con todo el procedimiento que hicimos, tiene obviamente máximo, tiene mínimo, ¿sí? Y tiene conjunto de ceros o raíces, ¿sí? Por lo tanto, eso es lo que ahora nos va a ocupar. Una vez que tengo ya la función, me va a ocupar entender cuál es el máximo, cuál es el mínimo, dónde están claramente, la imagen
la imagen ya dijimos que va de -3 a 1. ¿Sí? Esto se puede ver claramente en el gráfico. Pero el conjunto de ceros, y ahí ya no me están complicando un poco la existencia. El conjunto de ceros, acuérdense que es los puntitos donde se cortaba a el eje X en la función, ¿no? Es decir, cuando la función valía 0, ¿sí? En donde por eso se llama conjunto de ceros, ¿no? Un gráfico normal sería este que estoy diciendo, que estoy marcando acá, ¿sí? Ese es el gráfico normal, ta, 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 ta. A partir de ahí se vuelven a repetir periódicamente, por eso la función es así. Vamos a ver entonces qué ocurre, ¿sí? Y vamos a ver de qué manera se saca analíticamente el conjunto de ceros. Entonces, para encontrar el conjunto de ceros en una función trigonométrica, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Como en todas las funciones existen raíces, lo que vamos a hacer es igualar a 0 a la función, ¿sí? Por lo tanto, en este caso sería 2 por el seno de 2x menos pi menos 1 igual a 0. Y el objetivo de este ejercicio entonces sería despejar el valor de la x. Ahora considerando que es una función trigonométrica. Por lo tanto vamos a empezar pasando lo que es el menos 1, ¿sí? Que está restando, va a pasar sumando, por lo tanto me va a quedar 2 seno de 2x menos pi igual a 1. Positivo. Y luego el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo, de manera que me queda que el 2 seno 0 de 2x menos pi es igual a 1 medio. Bien. Para poder ahora despejar el seno, lo que hago es utilizar su operación inversa, que nosotros ya hemos visto, que es la del arcoseno, ¿sí? Que en este caso lo colocábamos de esta manera, arcsen de 1 medio. Y si tomamos la calculadora, esa operación, arcsen de 1 medio, nos da 30. ¿Eso qué significa? 30 grados. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a ver qué significa ese resultado de 30 grados gráficamente en lo que nosotros ya conocemos como circunferencia trigonométrica. A ver, recordemos entonces que la circunferencia trigonométrica era aquella que tenía radio igual a 1, en la cual nosotros podíamos construir ángulos claramente, ¿sí? Y esos triángulos rectángulos, ¿se acuerdan? Que tenían a el valor del seno como altura, ¿sí? del triangulito. Entonces, ¿qué significa? Significa que para qué ángulo, para qué ángulo que yo pueda encontrar, ¿sí? El valor de la altura, o sea, del seno, es igual a 1 medio. Entonces, la idea es encontrar este ángulo. Por suerte, la calculadora ya nos dijo que ese ángulo es de 30 grados. Si yo hago el seno de 30 grados, me va a dar 1 medio. ¿Sí? Que es justamente lo que acabamos de sacar acá. 30 grados. Es como el camino inverso. Pero ¿qué pasa? En una circunferencia trigonométrica, 30 grados no es el único ángulo que tiene a una altura de 1 medio. ¿Por qué? Porque si ustedes miran en el segundo cuadrante, hay otro triángulo, ¿sí? Que es igualito a al del primer cuadrante, que también tiene una altura de 1 medio. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que existe otro ángulo que también su seno es igual a 1 medio.
Por lo tanto, considerando cuál es, deberíamos saber cuál es ese ángulo, este angulito del que estamos hablando, hasta el que llega al lado terminal. Sí, entonces ustedes sabrán que ese ángulo es de 150 grados. Bien, entonces, ¿eso qué significa matemáticamente? Que el seno de 30 grados es igual a un medio, ¿sí? Pero que el seno de 150 grados también es igual a un medio. Por eso hay dos soluciones. Y esas dos soluciones las vamos a tener que plantear acá. La primera va a ser esta ecuación, digamos, 2x menos pi igual a 30 grados. Y la segunda va a ser 2x menos pi igual a 150 grados. ¿Sí? Es decir, tengo que plantear las dos ecuaciones. Ahora, si ustedes se fijan, de un lado tenemos pi y del otro lado tenemos grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar todo a radianes. Sí, como lo escucharon. Así que esto ya lo sabemos hacer, pero bueno, lo recordamos. Acuérdense que para pasar a radianes lo que teníamos que hacer era dividir el ángulo por 180 y agregarle el pi. ¿Sí? Entonces, en este caso sería hacer 30 grados sobre 180 grados y en este caso nos daría un sexto de pi. Bien. Entonces quiere decir que estos 30 grados es igual a un sexto de pi. Ahora, vamos a ver cuánto serían 150. Para eso hacemos 150 grados dividido 180. Agregamos el pi y esto, si hacemos la cuenta, nos da 5 sextos de pi. Por lo tanto, es el valor que vamos a poner acá. Una vez entonces que tenemos todo pasado, radianes, todo lindo, vamos a empezar con el ejercicio planteando la primera ecuación y después la segunda ecuación. Así que lo vamos a ir escribiendo acá. Como primera ecuación habíamos dicho escribir 2x menos pi igual a un sexto de pi, usando los radianes. Y en el caso de la segunda ecuación, 2x menos pi igual a 5 sextos de pi. Bien, lo que vamos a hacer además, ¿sí? Y después esto lo explico en el gráfico, es agregarle a cada uno de esos ángulos que acabamos de sacar la expresión 2pi por k, tanto a la primera como a la segunda. Con esto que estoy haciendo, estoy considerando a la función en todo su dominio, ¿sí? Es decir, en el conjunto de los números reales, no acortándome en un periodo particular, ¿sí? Es decir, estoy considerando con esto a la función como periódica. Que después esto lo adelanto también en el gráfico. Lo que vamos a hacer es despejar la x de las dos ecuaciones. Vamos a empezar con la primera. Para eso el menos pi que está restando lo vamos a pasar sumando. Y lo voy a pasar al ladito de un sexto de pi. Ya que los dos tienen pi, vamos a trabajar con eso. Más pi y después más 2pi por k. Acá lo que hacemos ahora es la cuenta un sexto de pi más pi, que eso nos da 7 sextos de pi más 2pi por k. Y el 2 que está multiplicando a la x va a pasar dividiendo para poder despejarla, ¿sí? Y eso nos quedaría
7 sextos de pi más 2 pi por k, y todo entre paréntesis dividido 2. ¿Sí? Tiene que estar entre paréntesis porque divide a todo. ¿Cómo hago esa división? Bueno, aplicando la propiedad distributiva, ¿sí? Voy a dividir a lo que es 7 sextos dividido 2, que haciendo la cuentita eso me da 7 doceavos, y a eso le voy a agregar pi, más, y 2k pi dividido 2, que en realidad lo que tengo que hacer es 2 dividido 2, ¿sí? O sea, 2 sobre 2, que me da 1, por eso pongo pi por k. Bien, si esto está bien, esto que está aquí al lado de la k tiene que coincidir con el periodo de la función. Acuérdense que habíamos sacado el periodo de la función y nos había dado pi, ¿sí? Entonces en este caso es correcto. Haciendo la segunda ecuación, y vamos a despejarla rápidamente, esto nos daría 5 sextos de pi más 2pi por k. Esto haciendo la cuentita, 5 sextos de pi más pi, eso me da 11 sextos de pi más 2pi por k. Y acá, pasando el 2 dividiendo, esto nos daría primero esta expresión, dividido 2, y si hacemos la vueltita, eso me da 11 doceavos de pi más pi por k, claramente, que también coincide con el periodo. Entonces acá tenemos 1, acá tenemos el otro. Entonces el conjunto de ceros es el siguiente. Primero voy a escribir lo que me dio al principio, 7 doceavos pi más pi por k, punto y coma, y voy a escribir 11 sobre 12 pi más pi por k. Bien, y para terminar entonces esto, acabamos de sacar el conjunto de ceros, que es 7 sobre 12 pi más pi por k, 11 sobre 12 pi más pi por k. Ahora, si ustedes miran acá, la gráfica roja punteada era la original, que tenía un inicio en 0, que tenía un final en 2pi. Con todas las modificaciones que hicimos, el inicio había quedado en pi sobre 2 y el final en 3 medios de pi. Como lo que hicimos fue restarle 1, el inicio final quedó en acá, en pi sobre 2 y menos 1. Y el final quedó en 3 medios de pi y en menos 1 claramente, ¿sí? Porque le estoy bajando 1. Pero ¿qué ocurre? Cuando ustedes hacen ese gráfico, esa gráfica, digamos, que hacemos tradicionalmente, ¿sí? Cuando voy hasta el punto máximo, que en este caso es 1, y después voy al mínimo, que es menos 3, la función corta en dos puntitos, ¿sí? A el eje X. Esos dos puntitos, que yo los puse ahí como 0,1 y 0,2, son claramente estos dos ceros, ¿sí? Es decir, 7 sobre 12 pi, 11 sobre 12 pi. ¿Por qué yo pongo más pi por k en cada uno de ellos? Bueno, esto significa lo siguiente. Primero, que no estoy tomando
un intervalo de la función, ¿sí? O sea, un ciclo. Al estar tomando toda la función periódica, esta función tiene un 0 acá, un 0 acá, pero a la vez tiene otro acá, tiene otro acá, tenía dos anteriores, ¿sí? Y obviamente va a seguir teniendo infinita cantidad de ciclos, perdón, de ceros. Y eso lo hace cada capi, ¿sí? De la función. ¿Sí? Pi porque obviamente hace un periodo primero y K es la cantidad que pueda llegar a ser. ¿Sí? O sea, si K vale 3000, entonces lo voy a considerar en eh, un ciclo o un tiempo de 3000 pi. ¿Sí? O sea, un montón de veces. Así que sencillamente es eso. ¿Sí? Analíticamente ya lo vieron. Gráficamente significa esto. Nada más por decir.